FM e iniciaradio.cl. Ponemos el tema sobre la mesa. Conversemos de los temas que nos interesa hablar a ti y a mí aquí en Trazos Radio. De vuelta, 11:31. Y estamos aquí en Trazos Radio. Y dentro de todo lo que habíamos anunciado, varias cosas están pasando en Chile, en la sociedad. Y una también tiene que ver con las viviendas sociales. Y vamos a estar hablando acerca de que el gobierno espera entregar 86.000 viviendas sociales en este año 2023. El gobierno comunicó que durante este año 2023 buscará entregar, 86.000 viviendas sociales. Esto es en el marco de una sesión especial del Senado para discutir la emergencia habitacional y reconstrucción después de los incendios forestales de la zona centro-sur de Chile. Ante esto, la oposición cuestionó la poca claridad de los plazos para las viviendas definitivas y solicitaron una nueva sesión especial para analizar los efectos reales de los siniestros. Pese a este anuncio, el gobierno no reveló plazos de la construcción de las viviendas definitivas para damnificados por la emergencia. Esto y más está con nosotros en Trazos Radio. Conversamos con Felipe Valdivia, él es director de ANACON, director de la Asociación Gremial Nacional de Constructoras de Viviendas Sociales. Felipe, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola, muy buenos días. Queremos poner el tema sobre la mesa, del tema que el gobierno espera entregar 86.000 viviendas sociales. ¿Cómo ven ustedes el avance del plan de emergencia habitacional, Felipe? Mira, yendo directamente al número, 86.000 viviendas en un periodo de un año es positivo. Ya. Es positivo porque el plan, digamos, para los 4 años que propone el gobierno es del orden de 240.000, entonces es un número bastante positivo. Además, pensando en las condiciones difíciles para poder construir vivienda social hoy día en Chile, diría que está bien y que se estarían cumpliendo las metas, por lo menos en el periodo que estamos conversando. Claro. Con respecto a eso, como asociación, ¿cómo ven ustedes esta meta del gobierno de entregar 86.000 viviendas sociales? Esto ya un poquito más entrando en el punto de lo que está proponiendo este gobierno. Claro, mira, analizando un poco los números que se entregaron en esta sesión del Senado, a nosotros nos calza. No, Ya. no, no vemos nada que esté, digamos, disparado. Hay distintas categorías de este universo. Hay viviendas que están por entregarse, viviendas que están en construcción y viviendas que están en procesos de evaluación para poder aprobarse el proyecto y empezar a construirse. Entonces, la diferenciación que hace Montes, el ministro Montes, respecto a esto, calza más o menos con lo que nosotros vemos, por lo menos en las regiones en las que nosotros trabajamos, en la región metropolitana y en la quinta, que es donde nosotros como gremio somos más fuertes y tenemos más cantidad de asociados. Entonces, Ya. calza más o menos con eso. Tú mencionaste, Felipe, acerca del ministro Carlos Montes. Solamente poner como contexto, en la administración del ministro de Vivienda, Carlos Montes, se alerta que existe un déficit de un 40% en la entrega de estas construcciones sociales con enfoque social. Con respecto a esto, ¿cómo ven ustedes esta situación que está pasando? Claro, bueno, el déficit habitacional es grande. Es un tema que no parte con esta administración, sino que parte ya hace mucho rato que el déficit se ha ido agrandando. O sea, la cantidad de viviendas sociales que se construyen versus las nuevas familias que van necesitando, definitivamente van en números distintos. Entonces, lo que el ministro, digamos, dice respecto a un déficit, claro, tiene concordancia con lo que está pasando hoy día en nuestro rubro. Mm.
hay un déficit de disponibilidad, hay una falta de disponibilidad de terrenos, hay alzas en los costos de construcción. Los bancos tampoco están apoyando mucho a las Claro, empresas constructoras, o sea, no están apoyando mucho, es muy suave, no están apoyando nada. O sea, cuando uno construye tiene que, de alguna manera, endeudarse con los bancos a través de boletas de garantía, y eso hoy día está siendo tremendamente restrictivo porque hay muchas empresas constructoras que han quebrado. claro. Si a eso le sumamos, como te decía, los costos de alza de materiales y también los costos en la mano de obra, entonces es como la tormenta perfecta para construir viviendas. Mm. Y eso se ve materializado en esta, digamos, baja respecto a las proyecciones originales que tenía el, el ministerio de poder construir estas 260.000 en 4 años. Por eso que el número de 86.000 anda bien, porque enfrenta todos estos problemas y aún así construye o está en pos de construir este número, que es más o menos como un cuarto es decir, es como un poquito más de un cuarto de lo que realmente tienen proyectado. Estamos conversando con Felipe Valdivia, él es director de Asociación Gremial Nacional de Constructoras de Viviendas Sociales, ANACON. Eh, Solamente un comentario, Felipe. A veces hablamos, son temas, ¿verdad?, de actualidad estos temas, a veces la gente se pregunta, ¿por qué pasa esto en Chile? Y resulta que lo que tú mencionabas, el alza de los materiales, por ejemplo, o que los bancos tampoco están ayudando mucho en temas de esto, pero a veces pasa también por lo que está pasando afuera, ¿verdad? Las guerras, venimos saliendo de una pandemia, inestabilidad en la economía general, y eso repercute obviamente en todo nivel y llegamos hasta las viviendas sociales que es lo que estamos viviendo hoy día. Con respecto a eso, ¿hay algún plazo definido para la entrega de estas viviendas? Mira, em, lo primero es efectivo, es lo que tú dices. Aquí hay componentes que afectan a nuestro rubro, la construcción, que son externos, internos. Claro. Los externos, bueno, son por todos conocidos: la pandemia, la guerra, etcétera. Y los internos tienen que ver con el alza o los costos de construcción, digamos, disparados, digamos, las restricciones respecto de los bancos hacia nosotros. Ujú. Entonces, es como efectivamente la tormenta perfecta, tiene factores externos e internos. Entonces, respecto a tu segunda observación, ¿cuál era? Ayúdame, porfa. Si hay algún plazo definido para la entrega de esta vivienda por parte del gobierno. Que nosotros conozcamos, no. Ya, Nosotros no conocemos de un plazo definido para ejecutar esto. ok. Es una de las cosas que también yo comentaba al principio, que la oposición cuestionó la poca claridad en los plazos. Por eso un poco te lo preguntaba, porque no hay, al parecer, mucha claridad en los plazos para las viviendas definitivas. Y un poco también lo que alza la voz las personas. Eh, ¿Cuánto es el presupuesto para estos proyectos del 2023? No sé si hay alguna cifra. No, no manejo esas cifras, Ya, eh, digamos, como para poder responsablemente decirte este es el presupuesto general, digamos, abocado a la tipología de proyecto, porque son varios, son claro. varias líneas presupuestarias por las cuales se construyen viviendas. El decreto 49, hay otro que tiene que ver con las viviendas rurales. Entonces, hay varios, digamos, separación del programa de construcción de vivienda social. Pero esa información es claramente materia del ministerio. Habitualmente a principio de año se informa eso, y Claro. después se va rectificando durante el año. Ahora, bueno, hay preguntas que hacerles al ministerio respecto a la proyección de cómo se van a ir entregando estas viviendas. Pero entiendo que va a haber otra sesión
en donde va a poder el ministerio aclarar de mejor forma en qué periodo se van a entregar estas viviendas, desde cuándo se cuentan estas 86.000, cuál es el periodo exacto, etcétera, etcétera. Haciendo una comparación con lo que años anteriores, en el 2022, Felipe, bueno, tú lo debes saber, los recursos entregados para los programas de mejoramiento disminuyeron un 30%. ¿Por qué crees que se dio esta baja en el año 2022, Felipe? Bueno, una pequeña introducción. Ujú. Existen proyectos o programas dentro del Ministerio de Vivienda que apuntan a construir viviendas nuevas, Ya. que es todo lo que hemos conversado hasta ahora. Y también hay programas que tienen como finalidad mejorar las viviendas existentes, la vivienda social existente. Que ese es un déficit muchísimo, muchísimo más grande que el déficit de unidades nuevas. El mejoramiento de vivienda apunta a recuperar el patrimonio que tiene la familia, que es su Ujú. única casa. Claro. Entonces, durante el año 22 hubo un presupuesto heredado por parte de esta administración, que fue el último presupuesto de la administración anterior, que claro, venía muy, muy deprimido respecto al año anterior. Ya. Entonces se pudieron ejecutar muchísimo menos mejoramientos porque el presupuesto que se tenía era menor. Claro. Y si a eso le sumamos que para hacer un mejoramiento de una unidad de casa, una unidad de departamento, los costos eran mayores, entonces aún se acrecentó más la cantidad de menos viviendas que fueron mejoradas. Pero la causa fue esa, que el presupuesto que se heredó, digamos, fue mucho menor. Hablando de este tema, estamos conversando para los que están ahí sumándose a la sintonía acerca de que el gobierno espera entregar 86.000 viviendas sociales este 2023 con Felipe Valdivia, director de Anacón. Y este año, Felipe, en enero se concluyó la construcción de la torre de vivienda social en Las Condes. La pregunta es, ¿se podría aplicar esto mismo como proyecto en otras comunas? Mira, no siendo un proyecto conocido al callo por nosotros, pero Ujú. sí en términos generales, podemos decir lo siguiente. Ese proyecto tuvo financiamiento no solo del Estado, sino que de distintos entes. Entonces, en comunas que tengan más posibilidades de recursos, claro, es viable mantener ese tipo de proyecto, que dicho sea de paso, es un proyecto muy bien logrado. Pero hay comunas donde seguro no van a tener los recursos que tiene Las Condes y sería muy, muy difícil que pudieran llegar a esos estándares. Ya, De todas maneras, hay proyectos que si bien no llegan a un estándar tan alto como ese edificio, sí hay otros proyectos sociales en donde se proyecta, digamos, construcciones para que se logren más metros cuadrados construidos en el tiempo en edificios de viviendas sociales. Conozco muy bien un proyecto, por ejemplo, en Renca, en donde ujú, se van a entregar 55, 58 metros cuadrados, pero con una ampliación proyectada. Entonces eso significa que se va a lograr en el mediano plazo un departamento de vivienda social que va a superar los 70 metros cuadrados, que eso a todas luces es muy, muy bueno. claro. También hay otro programa de, digamos, de recuperación urbana que se llama, que está trabajando el ministerio, en donde se toman dos departamentos muy, muy chiquititos y se juntan, se funden, se mejoran y finalmente se transforma también en un departamento con un estándar de metros cuadrados y estándar constructivos actuales que llega, digamos, casi a los 80 metros cuadrados, 76, si no me equivoco, y eso en Puente Alto. Entonces, hay programas que logran cosas parecidas con los fondos que dispone el Estado hoy para poder hacer eso. Son Claro. proyectos bien innovadores y
que apuntan a mejorar la calidad de vida de las familias y a que tengan una vivienda en términos de metros cuadrados más digna, no solo en Claro, calidad constructiva, sino que en metros cuadrados. claro. Hemos estado hablando, Felipe, de estas nuevas viviendas, ¿verdad? Que habla acerca de 86.000 viviendas sociales. Pero podría darse otra, digamos, arista, y es la siguiente. Pueden haber viviendas sociales que no cumplan con los actuales estándares, ¿verdad? Que se encuentran y que están deterioradas. Y con respecto a eso, ¿cómo va a ser el trabajo para esas viviendas? Perfecto. Viviendas nuevas que se construyan con un estándar bajo lo veo muy difícil. Ya. O sea, casi imposible, porque el Ministerio de Vivienda a través de los años ha ido mejorando el estándar. O sea, construir cosas nuevas que sean de mala calidad lo veo difícil. ¿Sí? Ok. Podrán algunas tener problemas constructivos, bueno, ok, pero que como política se construya con una mala calidad o un mal estándar, eso lo veo casi imposible. Ya. Porque hemos aprendido como país la lección, o sea, se gastó durante los 90 muchísima plata en construir calidad y la cantidad y la calidad quedó muy lejos de este análisis y finalmente hoy día se están mejorando departamentos, se están demoliendo edificios con un costo altísimo porque eran muy malos. Estamos hablando de El Volcán, Puente Alto, todo eso muy bien conocido por todos. Claro. Respecto a las viviendas construidas o mal construidas, el programa de mejoramiento es lo que viene a resolver ese problema y Ya. hace que la vivienda, una casa, un departamento social, cumpla total o parcialmente los estándares de hoy. Ujú. Para eso son los programas de mejoramiento. Ya. No siempre se logra con una postulación, sino que a veces hay que postular 2 veces o 3 veces a las comunidades, a las copropiedades para lograr, digamos, que ese edificio o esa casa cumpla o logre un estándar mínimo. Claro. Entonces se transforman en proyectos sociales tremendamente importantes los que ejecutamos nosotros. Ujú. Hay, hay algunas, tal vez, personas que en el afán de tener esa casa propia, ¿verdad? Ese sueño y no ver respuestas, se agobian, piden respuesta, en dimes y diretes, ¿verdad? Lo que dice el gobierno, la posición. No sé si hay algún consejo, tal vez no tanto de lo que está pasando, sino que algo más humano, para todos aquellos que tal vez están esperando en este sueño, que puedas venir de parte de ti, Felipe. No sé si puedes comentar algo acerca de eso. Claro, mira, el tema social o la necesidad de casa, digamos, habla de un tema de dignidad. Mm, Entonces, se transforma en una primera necesidad. mm, Es tremendamente importante que las familias logren tener su casa y para ello, digamos, tienen que pasar varias cosas en cuanto a lo que dependen de los beneficiarios, en cuanto a lo que depende de las mismas personas, yo qué les recomendaría. Primero es que se organicen de manera ordenada, es decir, a través de un comité de mejoramiento o a través de un comité de allegados, se organicen y se dirijan al ministerio. ya, Mientras digamos, las familias estén bien organizadas, los proyectos tienden a salir más rápido, ya, porque ellas también aportan con muchas cosas. claro, Hay temas administrativos que son de gran importancia, es decir, son casi de responsabilidad, dicho entre comillas, de los propios beneficiarios, aportar con documentación. Entonces, mientras más organizados estén ellos, los proyectos resultan más rápidos. Ahora, el ujú, rápido muchas veces puede ser un año menos de espera, de un claro, total de 5. El promedio de espera es bien macabro, mm, es largo. Pero mientras los vecinos, que es lo que depende de ellos, estén bien organizados, esto puede andar más rápido. Ahora, hay vecinos que son tan empeñosos en esto que hinchan, gestionan, ese es el término correcto, claro. al ministerio, a las municipalidades, que finalmente terminan acortándose los plazos.
Ahí está, el consejo de Felipe Valdivia, que estuvo con nosotros, director de Anacon, hablando acerca de estas 86.000 viviendas sociales para este 2023. Felipe, gracias por estar con nosotros y que tengas una muy buena tarde. Muy bien, pues gracias a ustedes y también que estén muy bien. Gracias. Chao. Chao. Los temas se siguen renovando. Una pequeña pausa y Felipe Bunster está de vuelta en Trazos Radio. Papi, ¿por qué no ayudamos a ese niño que está en la esquina? No, hijita.